Hola gente, yo soy el doctor José Castillo y como siempre les muestro lo trágico y lo divertido de mi profesión. El día de hoy estoy aquí con una doctora, amiga, colega, maestra, la doctora Agua Santa. Agua Santa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de estar en tu programa, en tu canal. Muy agradecida y vamos a llevar las informaciones que tenemos que brindarle a toda tu audiencia. Claro, claro que sí, más que un placer para mí. El día de hoy convocamos a la doctora Agua Santa porque vamos a hablar de la cardio-oncología. Esto es una ciencia que está todavía en pañales en nuestro país. Es una ciencia que hacía mucha falta y ya se está desarrollando cada vez más. Así que vamos a hablar un poco de esto. Y para empezar, yo quiero que usted, doctora, me diga qué es la cardio-oncología. La cardio-oncología es la subespecialidad más joven de la cardiología y surge porque en el proceso de tratar a los pacientes oncológicos con tratamiento con quimioterapia, se fue evidenciando que durante este proceso estos pacientes podían tener alteraciones o afectaciones en el aparato cardiovascular, Ok, que ok. podían ir Ujú. desde simples palpitaciones hasta fallo cardíaco y muerte súbita. El lenguaje más llano, doctora, porque para nosotros es fácil entender todos esos tecnicismos, pero básicamente es que los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, radioterapias, pueden tener afectaciones del corazón. Sí, sabemos o vamos a informarle a todo el que pueda ver este podcast Este podcast. que las drogas que se usan para tratar el cáncer son muy cardiotóxicas, es decir, que tienen riesgos potenciales de tener una afectación negativa, es decir, que pueden afectar de forma negativa el funcionamiento del corazón. Y la especialidad surge porque a medida que estos pacientes fueron tratándose, nosotros o los médicos que interactuaban, que en ese proceso estaban viendo que aparecían esas alteraciones. Ese es que la quimioterapia provocaba daños en el aparato cardiovascular. Ok, pero eso es, bueno, hay muchos tipos de cánceres, muchas drogas diferentes. ¿Cuáles pacientes o qué cánceres se asocian más a esta cardiotoxicidad y tienen que ir más a un cardiooncólogo? La cardiotoxicidad puede darse en cualquier paciente que vaya a recibir quimioterapia. Ahora, esto puede ir de la mano con el tipo de esquema que va a recibir el tratamiento, porque los tratamientos de quimioterapia son cócteles de drogas, es decir, los pacientes reciben esquemas con muchas drogas Ok. y una más que otra son cardiotóxicas. Entonces, por eso es que nosotros como cardiooncólogos tenemos que ir vigilando ese proceso. Ok, pero para ser más claro, cuando a una persona le detectan algún tipo de cáncer, ¿tiene que dirigirse en este mismo instante a un cardiooncólogo o cómo es el proceso? Primero va el oncólogo, primero va el hematólogo, luego ellos los redirigen o los refieren al cardiooncólogo o cómo es que se da esa situación para el paciente. Sí, el paciente cuando es diagnosticado, ya sea por una enfermedad oncológica o hemato-oncológica, el paciente se estratifica, se estadia en qué Ujú. estadio de la enfermedad fue diagnosticado, y ese paciente se le determina el esquema de quimioterapia que va a recibir. Y los especialistas o los médicos de asistencia se refieren para el cardiooncólogo para hacer una evaluación cardiovascular previa. Es decir, nosotros como cardiooncólogos Ujú. tenemos que identificar los factores de riesgo que tiene ese paciente y el riesgo potencial que puede tener de hacer cardiotoxicidad por el tratamiento que va a recibir y los factores y enfermedades de base que el paciente tiene de por sí. Y ya todas esas cosas aguasandas se están haciendo aquí, o todavía hay cardiólogos que todavía no están empapados, todavía hay oncólogos que no están empapados de que tienen esa opción, o los pacientes no tienen el conocimiento de que sí tienen que ir en algún momento allá, o Sí, cómo está la formación o el espectro de la cardio-oncología en República Dominicana. sí, en República Dominicana hay centros grandes que son los oncológicos, que son los hospitales de referencia, Ok. y también a nivel público y a nivel privado.
que tienen clínicas de cardiooncología, donde estamos los cardiooncólogos prestos a recibir esos pacientes que son referidos. Allí nosotros identificamos los factores de riesgo, las enfermedades de base de cada quien, porque muchos de estos pacientes debutan con la enfermedad oncológica por encima de los 50 años. Sí, y muchos vienen siendo hipertensos, diabéticos, con muchas otras cosas, con enfermedades pulmonares, con factores de riesgo, muchos fuman, que por eso pueden llegar a tener una enfermedad oncológica. Y nosotros allí evaluamos ese paciente, vemos el esquema que va a recibir, y si un paciente tiene alguna enfermedad, la hipertensión, si está descontrolada, si la diabetes está descontrolada, si tiene el colesterol alto, nosotros compensamos esas patologías y llevamos a ese paciente para que tenga mejores condiciones, para que pueda asimilar mejor el tratamiento. ¿Y cuál sería, doctora Aguasanta, cuál sería el impacto entonces para el paciente de, poniendo dos casos, un paciente que vaya a su consulta de oncología, su tratamiento, todo normal, en comparación con una persona que vaya acompañado con su cardiooncólogo en todo su manejo? ¿Cuál es el impacto que podría tener de diferencia entre esos dos escenarios? Siempre debe ser con un cardiooncólogo, porque es el que está más vinculado a las interacciones de esas drogas, conoce cómo funcionan esas drogas, cuáles son las afecciones o los efectos secundarios más frecuentes de esas drogas. Conocemos también cómo podemos ayudar a ese paciente a evitar o a disminuir que aparezca la cardiotoxicidad, porque aquí lo más importante es que el oncólogo, el hematoncólogo puedan cumplir el esquema de quimioterapia y puedan tratar de forma exitosa a su paciente, y nosotros como cardioncólogos vigilando y preservando que la salud cardiovascular, el funcionamiento de su corazón se mantenga íntegro durante el proceso. Mira, tú sabes, Aguasanta, que a mí me sigue en mi comunidad amplia, en estudiantes de medicina, en personas que están en formación, y siempre son bonitas pues las historias desde el punto de vista de la experiencia. Dime algo que te haya impactado, que haya sido emotivo, lo haya tomado mal en una de estas consultas atendiendo pacientes. Es un trabajo que la medicina es hermosa, la cardiología mucho más, la oncología también. Sabemos que en medicina, tristemente, lo que a nosotros como médicos, la parte más triste es cuando el paciente no evoluciona bien, como uno siempre quiere. Pero que a veces uno no tiene forma de... Exacto, son cosas que uno no las puede evitar. Así es. No lo puede evitar, pero sí puede mejorar que esa afección o esa complicación, si aparece, nosotros intervenir de una forma adecuada para que nuestro paciente resulte lo menos afectado. Pero siempre tenemos historias y también hacemos esa empatía con los pacientes, porque el paciente oncológico es un paciente muy especial. El hecho de recibir ese diagnóstico es la denominada enfermedad catastrófica. Así es, así es. Para el paciente, para la familia, para todo el mundo. Eso involucra muchas aristas, porque es un paciente que necesita mucho apoyo. Por eso es que el psicooncólogo forma parte del equipo multidisciplinario y impacta mucho. Recientemente tuvimos una paciente, ya la evaluamos hace unos años, que esa paciente, una paciente joven de 37 años de edad, llegó a nuestra consulta con un diagnóstico ya de un linfoma tipo esclerosis nodular, que esa paciente debía empezar su esquema de quimioterapia. Pero ¿cuáles eran las características de esta paciente? Que ella años atrás había contraído una miocarditis y no se había percatado de ello. Una miocarditis que trajo como consecuencia que tuviera fallo cardíaco, disfunción ventricular, es decir... Que ya llegó con problemas en el corazón. Exacto, llegó con problemas en el corazón. Y aquí, gracias a nuestra intervención, años atrás, estos tipos de pacientes eran rechazados de entrada y no se beneficiaban de recibir el tratamiento de quimioterapia. Y nosotros pudimos compensar a esa paciente que llegó con síntomas claros de fallo cardíaco,
con función ventricular baja, con mucha falta de aire, taquicárdica, edematosa. Y gracias al arsenal terapéutico del cual hoy por hoy contamos para tratar el fallo cardíaco, tenemos los famosos cuatro fantásticos. Pudimos compensar a esa paciente y llevarla, una paciente que nos llegó con una fracción de eyección en 30, que sabemos que el corazón está trabajando a media máquina, y si algo debe tener el paciente es que su función ventricular esté íntegra. Claro. Es decir, que el corazón esté funcionando bien para poder recibir el esquema de quimioterapia. Y nosotros pudimos compensar a esa paciente, llevarla a una función ventricular preservada por encima del 50%, y lo mejor del caso es que esa paciente recibió su esquema de quimioterapia con estabilidad hemodinámica y mantuvo estable su función ventricular todo el tiempo. Eso es interesante porque, bueno, para los que no saben, los fármacos cardiotóxicos es el primer impacto que tienen: disminución de la fracción de eyección, difusión del corazón como bomba. Y tuve otro paciente, bueno, estamos hablando de anécdotas. Claro, que eso es importante. Y hemos tenido también el caso, cabe destacar, el caso de un muchacho joven que debutó también con un linfoma de los más agresivos. Wow. El anaplásico, de los más agresivos. Un paréntesis, explique lo que es un linfoma, porque están en el tercer semestre los muchachos. El linfoma es una enfermedad hemato-oncológica, de las más, con un pronóstico de los más negativos. Que se muere mucha gente de eso. Exacto. Señor. Eso un diagnóstico ominoso, un diagnóstico sombrío, una enfermedad que cuando se menciona mete miedo. Cuando el paciente busca en Google, hay que decirlo así, mete miedo. Hay que amarrar. Y es muy frecuente en pacientes jóvenes. Un muchacho de 28 años debutó con ese tipo de enfermedad catastrófica hematológica. ¿Y qué pasó entonces? Y tenía un esquema muy agresivo de quimioterapia. Y en el primer ciclo de quimioterapia con doxorubicina lo metió en fallo cardíaco. Wow. En el primer ciclo, que todo se tuvo que detener. Paciente que tuvo que ser ingresado porque quedó muy mal, con congestión pulmonar, edema, disnea. Lo clásico de la falla. Óyeme, lo aniquiló en el primer ciclo, para que vean que esas drogas son muy agresivas, muy fuertes, y esos cócteles, esos esquemas son muy agresivos, y eso puede suceder. Eso pasó en el primer ciclo, pero nosotros identificamos la situación, quedó también con 20 y pico de fracción de eyección, 25, 28 de fracción de eyección, y nosotros empezamos a introducir el tratamiento. En ese tiempo ya nosotros disponíamos de los ARNIs en República Dominicana, y empezamos a cumplir el esquema del paciente para fallo cardíaco con tratamiento óptimo con los 4 fantásticos, y pudimos recuperar totalmente a ese paciente. Y para que veas cómo son las cosas de la vida, cuando nosotros recuperamos totalmente al paciente, que ya tenía su fracción de eyección, bueno, si mal no recuerdo, 60 y pico. Wow. Todos nos quedamos así, con una evolución maravillosa. Cuando va a la consulta de hemato-oncología para él retomar su tratamiento desde el punto de partida donde se quedó, porque empezando el tratamiento tuvo que pararlo por la complicación que se dio. Claro. Y también habían transcurrido, vamos a decirlo, unos meses, porque en la recuperación transcurrieron 2 o 3 meses. Y cuando él va a la consulta de hemato-oncología, que la doctora le indica su screening, los estudios de extensión nuevamente, para saber cómo va la cosa, cómo quedó el paciente. Porque si no se pudo tratar, se entiende que el paciente, desde el punto de vista del linfoma, está peor. Claro que sí. Está peor. Pero Castillo, ¿y tú puedes creer que cuando se le hicieron los estudios de extensión el paciente estaba limpio? No. Son cosas que no tienen una explicación. Óyeme, un milagro de Dios. Ese muchachito es cristiano. Claro.
y apegado a su fe, porque Dios todo lo puede, Claro que sí. y lo sacó de una enfermedad que los familiares lo estaban llorando. No, mire, doctora, esas Mira, son es tanto cosas, así que mire. lo recuerdo, es tanto así que lo recuerdo, que esa semana yo estaba de llamada, eso sucedió en el oncológico Heriberto Peter. Wow. Recuerdo, eso fue en diciembre. Ese muchachito empezó a tratarse en la segunda quincena de diciembre, y eso sucedió en el fin de semana del 24-25. Lo recuerdo perfectamente, que yo fui a verlo un viernes. Y empezamos, después que el paciente se pudo egresar, luego reingresó y pasó el fin de año ingresado. Y posteriormente que pudimos egresarlo, que empezó con su tratamiento y empezó a evolucionar bien, y el muchachito empezó a levantar, a levantar, a levantar. Y cuando ya tuvo su fracción de eyección recuperada, normal, evolucionando bien, llegar allá, indicarle sus estudios de extensión, y luego con esa buena noticia de que está limpio, mira, Castillo, Wow. hasta el sol de hoy. No, mire, esas son cosas que uno dice que uno como médico a veces se las cuenta y uno no las cree tanto, pero cuando uno se da de frente con esas situaciones, uno solamente dice, eso son cosas de mira, Dios. Esa es una de las mejores vivencias que nosotros tenemos como médicos. Claro, claro. Lograr hacer un diagnóstico correcto, tratar al paciente de una forma correcta. Y que el paciente evolucione bien. Bien. Esa es una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos como médicos. Claro que ver el deber cumplido de nosotros como cardiólogos y más cardiooncólogos, vigilar. Somos vigilantes de la salud cardiovascular de nuestros pacientes, y gracias a nuestra intervención, el pronóstico de estos pacientes ha cambiado por completo. Radicalmente. Doctora, una pregunta. ¿Y cómo usted que se da de frente con esos pacientes que regularmente van primero a oncología, pero cómo usted ve que toman la noticia esos pacientes jóvenes? Bueno, cualquier paciente, porque nadie espera que le den una noticia, usted tiene cáncer. ¿Cómo lo toman esos pacientes? Sí. ¿Y cómo lo toma usted viendo esos pacientes así? Miren, ya nosotros con los años estamos, vamos a decir, insensibilizados. No insensibilizados, pero ya es más llevadero para nosotros. Okay. Porque siempre hay pacientes que te impactan más que otros. Claro. Porque es una enfermedad que involucra a toda la familia. Pero en el caso de las mujeres jóvenes, cuando reciben ese diagnóstico, lo que preocupa más, lo que perturba más a esas pacientes es qué puede pasar con ellas. Y son muchas que tienen familias. Claro. Sus hijos, sus esposos, sus padres, inmediatamente dicen, Dios mío, si yo falto, ¿quién va a cuidar de mi familia? Y más de sus hijos. De mis hijos, que son mujeres jóvenes, que tienen niños pequeños. Es lo que más impacta. Por eso el psico-oncólogo tiene que ir de la forma parte primordial del equipo de cardio-oncología, del equipo de oncología como tal. Todo paciente que recibe ese diagnóstico debe ser evaluado por psico-oncología. Allí le dan herramientas para que estos pacientes puedan ser partícipes y protagonistas de su enfermedad. Wow. Porque el estado anímico te da la oportunidad de sanarte o de derrumbarte por completo. No, claro, porque la actitud y la forma en que como las personas se sienten tiene un impacto en la salud también. Doctora, acá en República Dominicana, ¿qué es lo que hay que hacer para hacerse cardio-oncólogo? Mira, ¿cuáles son los pasos a seguir? En República Dominicana todavía no tenemos el fellowship. En países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, ya hay fellowship de cardio-oncología. Pero en el caso nuestro, en mi caso particular, yo tengo 10 años de experiencia trabajando de la mano con pacientes oncológicos, porque he trabajado en las dos principales instituciones de cáncer del país, y en estos momentos formo parte del staff del INCAR, que es el oncológico nuevo. Y también nosotros nos hemos ido formando, haciendo cursos, haciendo másters, siempre actualizados, y enhorabuena, en el 2022 salieron las primeras guías europeas de cardio-oncología
que Claro. no las había. No la sabía. Entonces ya nosotros tenemos unas guías de recomendaciones y que está a la mano de todos los médicos. Claro. Todo el que quiera empaparse y educarse del tema ya puede acceder a estas recomendaciones. Y en un futuro, entiendo que también aquí en República Dominicana lo vamos a hacer, pero ya hay colegas formados de una forma correcta en cardiooncología que son vanguardistas y ya tenemos esos resultados, ya tenemos el impacto de esos pacientes que se han beneficiado y día a día se van a seguir beneficiando más. Doctor, y para continuar con este banquete que hemos tenido de información nueva, yo quiero que usted me diga en qué está la cardiooncología, cuáles son las personas que están conformando esto, cuáles son los pilares, si ya están organizados. Y por último, después un consejito a esas personas que le detectan algún tipo de cáncer y van a sus consultas y todavía nadie le ha hablado porque muchas veces los médicos no saben en la consulta que eso existe o que está disponible. ¿Qué tenemos con eso? Sí, nosotros desde la Sociedad Dominicana de Cardiología, yo como presidenta del Consejo de Cardiooncología, la sociedad forma o funda este consejo en el 2018 en la gestión de la doctora Claudia Almonte por la necesidad que había de que nosotros los cardiólogos interviniéramos en este aspecto. Y nosotros hemos llevado el mensaje de que todos nuestros colegas sepan qué es la cardiooncología, porque al consultorio de un internista, al consultorio de un médico familiar, de un médico general, a los mismos cardiólogos, nuestros colegas, vamos a tener pacientes que han recibido tratamiento con quimioterapia, porque años más tarde, aunque el paciente haya tenido una buena evolución y haya sido un paciente que haya tenido un riesgo bajo intermedio, y hasta los mismos pacientes con alto riesgo pueden evolucionar bien, pero estos no quieren decir que años más tarde de haber sido tratados puedan tener una enfermedad cardiovascular, porque eso está descrito. Claro que y sí. esos pacientes pueden llegar a nuestros consultorios y que cuando tengamos ese paciente de frente, tengamos las herramientas y el conocimiento para saber con qué tipo de pacientes nos vamos a enfrentar y que sepan referir de forma oportuna a los cardioncólogos que estamos aquí en República Dominicana y que estamos preparados adecuadamente para darle el debido seguimiento. Estos pacientes, aunque hayan completado sus esquemas, deben ir a consulta de cardiología, porque el hecho de haber recibido quimioterapia, eso agrega, es otro factor de riesgo que se agrega a los factores de riesgo que ya de por sí esos pacientes tienen, porque muchos van a ser hipertensos, diabéticos, neumópatas, De todo. van a tener muchas comorbilidades y también hay algunos pacientes que pueden tener una cardiotoxicidad, fallo cardíaco, y no se recuperan del 100%. Son los mínimos, pero por eso nosotros estamos interviniendo. Todos los pacientes que hayan recibido quimioterapia tienen las puertas abiertas para que acudan a la consulta de cardiología, a recibir sus chequeos y que no piensen que por el hecho de haber sido tratados de cáncer y haberse curado del cáncer o tener la enfermedad oncológica estable, porque ya hoy por hoy los pacientes de cáncer viven muchos años. Claro. Gracias al arsenal terapéutico del cual cuentan. Todos los pacientes deben ir a la consulta de cardiología y nosotros, desde la Sociedad Dominicana de Cardiología, llevamos este mensaje a todos nuestros colegas que sepan, que investiguen, que se acerquen a nosotros para saber cómo pueden manejar de una forma adecuada a estos pacientes que les van a llegar y sepan referir de forma oportuna este tipo de pacientes a un cardioncólogo. Todos los pacientes vayan a sus consultas de cardiooncología y que continúen ese proceso de preservar su salud cardiovascular. Wow, de verdad que estoy anonadado con toda la información que me ha dado la doctora. Hasta yo aprendí muchas cosas. Doctora, usted que habla de ir a la consulta, diga dónde que la va a encontrar. Yo y trabajo de la información de la conferencia que tenemos la semana próxima.
Yo trabajo en el Centro Médico Dominico Cubano, también trabajo en el en el Centro de Especialidades y Obesidad CENDOE, y también soy parte del staff del Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, que es conocido como el oncológico nuevo. Allí tienen las puertas abiertas para recibirlos y hacer sus chequeos cardiovasculares de forma pertinente. Y también la semana que viene, siguiendo en esta ruta informativa de llevar a nuestros colegas qué es la cardiooncología. La semana que viene, ya cerrando el mes del cáncer, vamos a tener una cena conferencia donde vamos a hablar estos tópicos, donde vamos a presentar un caso clínico bien interesante, donde allí se va a poner de manifiesto cómo nosotros intervenimos en estos casos y cómo ese paciente se beneficia. Y también vamos a hacer una pequeña conferencia abordando estos temas. Así que le exhortamos a nuestros colegas, a nuestros compañeros, que vayan a disfrutar de nuestra cena conferencia. Claro que sí, vamos a dejar los links por ahí. Pues nada, doctora, de verdad que más que un placer tenerla por acá. Usted, demasiado para este canal. Sus redes sociales para que la sigan y cerrar con eso. Por Instagram, doctora, rayita abajo, Rosana, rayita abajo, Aguasanta, rayita abajo, cardio. Perfecto, pues si le gustó, dejen su like, dejen su comentario. Digan si quiere que vuelva de nuevo la doctora con más temas y tal. Y nada, esto fue Doctoreando TV.